¿Qué tal, users? Hoy vamos a hacer la demostración de una propiedad muy interesante de la inversa de una matriz usando su definición y la extensión para tres matrices. Como es usual, primero vamos a hacer la comprobación y después en R. Entonces me gustaría empezar con la definición de la inversa, ¿no? Una matriz A de dimensiones n por n tiene una inversa denotado como A menos 1 si A inversa por A es igual a la de identidad acá. Es interesante que el libro pone la dimensión de la identidad porque sería la misma dimensión de la matriz A, ¿no? Entonces es una acotación bien interesante que luego lo vamos a ver en R. Entonces es lo mismo que multiplicar A por A inversa, también tiene que ser la identidad. Eso se tiene que cumplir para que una matriz tenga inversa, ¿no? En este caso se dice que A es invertible o no singular, son sinónimos. Y de lo contrario sería no invertible o no singular. Entonces, como ya decía, esta propiedad nos dice que la igualdad con la identidad define lo que significa una inversa, ¿no? Entonces, básicamente una inversa, en su definición es esa propiedad, ¿no? Que sea igual a la identidad. Entonces esa es la condición necesaria, por lo que se dice normalmente que es la conmutatividad de las matrices inversas. Eso a su vez garantiza la unicidad, que esa es otra propiedad que debe de cumplir toda matriz inversa, ¿no? Aquí lo vemos en las propiedades. En la propiedad 1, si existe una inversa, es única. Esto de que es única es la unicidad, ¿no? Que garantiza que no hay múltiples matrices que puedan ser la inversa de A. Entonces esta es una característica de la existencia de la matriz inversa. Y como ya decía, esta condición sí es necesaria, ¿no? La conmutatividad de la matriz con su inversa. Entonces aquí tenemos otras propiedades. La que vamos a demostrar es la número 3, es la que nos pide el ejercicio, y su extensión para más de 3 matrices, ¿no? Aquí la vemos para 2. Entonces, el primer ejercicio y nos dice: use la definición de la inversa para demostrar lo siguiente. Si A y B son matrices no singulares, que ya decíamos es sinónimo de inversa, n por n tienen que ser matrices cuadradas. Aquí nos dice, ¿no? La noción de matriz inversa es muy importante para las matrices cuadradas. Entonces, A por B inversa es igual a B inversa por A inversa, que como ya veíamos en otros videos anteriores es una propiedad similar, ¿no? Entonces empezamos recordando, ya decía la definición, ¿no? Si una matriz A de n por n tiene que ser cuadradas, ¿no? Tiene inversa, como ya decíamos, se denota con este menos 1, como un exponente menos 1, es así se puede definir la matriz inversa, se identifica en álgebra matricial. Eso se cumple solo si lo que decíamos hace rato, ¿no? La condición necesaria. Si la matriz A por su inversa es igual a la matriz, la inversa de la matriz A por A es igual a la identidad, ¿no? O sea, ambas tienen que ser exactamente igual a la identidad con su dimensión, ¿no? Y aquí hago este recordatorio de la matriz identidad. Es esa matriz que tiene unos en su diagonal, ¿no? Entonces, si recuerdan, acá nos los desglosa un poquito más, ¿no? A inversa por A es igual a la identidad y A por A inversa es igual a la identidad. Acá está más resumido, pero es exactamente lo mismo. Entonces, por lo tanto, debemos demostrar que si A y B son matrices no singulares, es decir,
es decir, inversas de dimensiones cuadradas, n por n. Entonces a por b inversa es igual a b inversa por a inversa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es multiplicar a por b por la derecha, ¿no? Y esto es así porque si vemos en la definición, estaríamos tratando de demostrar esta parte, ¿no? Entonces, si hacemos eso, simplemente distribuimos la multiplicación tal cual, no tiene más complicación. Entonces nos queda a por b inversa, que es esta de acá, y luego multiplicamos esto de acá, ¿no? El que nos faltaba. Entonces, si reacomodamos, tenemos esto, ¿no? Es a por b inversa por a inversa. Entonces, por la definición, ¿no? Que ya decíamos acá, si se dan cuenta, esto que tenemos acá es exactamente igual a esto que tenemos acá tiene que ser, y eso es la identidad, ¿no? Entonces podemos reescribir lo que teníamos de este lado como a por la identidad por a inversa, ¿no? Que son estas dos. En medio tenemos la identidad. Entonces, multiplicar por la identidad es como las multiplicaciones normales. Multiplicar por 1 no cambia el resultado. Entonces lo reescribimos, nos queda como a por a inversa, y nuevamente por la definición sabemos que a inversa por a es igual a la identidad, ¿no? Si recuerdan, es esta parte que tenemos acá, ¿no? Entonces sabemos que a por a inversa es la identidad. Ya lo comprobamos de un lado, pero como decíamos, por la condición de conmutatividad que cumplen en las matrices inversas, que a su vez garantiza la unicidad de las matrices, que es lo que decíamos aquí al principio del video, tenemos que comprobarlo para el otro lado. Entonces, ahora hacemos la multiplicación, pero por el lado izquierdo, ¿no? Y es básicamente lo mismo que habíamos hecho, solo redistribuimos. Aquí, si se dan cuenta, tenemos en esta parte igual la identidad, como ya decíamos, acuérdense, a por a inversa es igual a la identidad. La tenemos de este lado, ¿no? Multiplicamos por la identidad, como ya decía, no cambia, no altera, es como por multiplicar por 1. Y nuevamente ahora tenemos b inversa por b es exactamente a la identidad, ¿no? Que es lo que tenemos en esta parte. Y de esta forma finalizamos, ¿no? Dado que multiplicar a b por b inversa por a inversa es igual a la identidad, como ya comprobamos, y si los volteamos también comprobamos que es igual a la identidad. Concluimos que esta propiedad es verdad, ¿no? La multiplicación de a por b inversa es igual a b inversa por a inversa. Ya logramos comprobar esta propiedad. Y para el segundo ejercicio, que nos dice si a, b, c son matrices n por n, es decir, cuadradas, no singulares, es decir, inversas, encuentre que la multiplicación de a, b, c inversa en términos de a inversa, b inversa y c inversa. Entonces, lo que nos pide simplemente es encontrar la inversa de la multiplicación de estas tres matrices, ¿no? A, B, C. Y para esto primero tenemos que considerar a AB como una sola entidad de manera momentánea, ¿no? Y entonces tendríamos esto, ¿no? AB por C inversa nos daría, como comprobamos la propiedad anterior, entonces volteamos, ¿no? Primero,
Como ven acá, sacamos la C inversa, porque lo demuestra acá, y entonces lo multiplicamos por AB. Dijimos que lo íbamos a tomar como una sola entidad para poder aplicar la propiedad anterior que comprobamos. Entonces nos queda AB inversa. Entonces, nuevamente, como comprobamos en el ejercicio anterior, sabemos que AB inversa es igual a B inversa por A inversa. Entonces volvemos a aplicar esto, ¿no? Y nos queda lo que queremos comprobar. Entonces, como la multiplicación matricial es asociativa, pues simplemente reescribimos, ¿no? Y comprobamos nuevamente que la inversa de las multiplicaciones ABC es igual a C inversa por B inversa por A inversa. Entonces, si se dan cuenta, desde el primer ejercicio queríamos comprobar, como ya hemos visto en otros videos, simplemente volteamos las matrices que tenemos adentro, ¿no? Y cada uno con su inversa. Entonces aquí es exactamente lo mismo para 3 matrices. Simplemente las volteamos. Se dan cuenta, aquí inicia ABC, acá inicia C, B, A, ¿no? Entonces la clave aquí es que la propiedad que demostramos anteriormente es recursiva, ¿no? Para poder lograr llegar a este resultado. Entonces parecía que no tenía como mucho sentido demostrar eso, pero si se dan cuenta, para más de 2 matrices sí que nos es útil. Entonces ahora vamos a ver la comprobación en R. Primero creamos una matriz invertible de 3×3, ¿no? Como ya he dicho en otros videos también, con set.seed podemos lograr la reproducibilidad en R. Entonces ya he explicado cómo hacer una matriz. Recordar que con RNorm lo que hacemos es crear números aleatorios con una distribución gaussiana con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, si se dan cuenta, cuando creo la matriz A, es esta de acá, son estos valores, ¿no? Son valores aleatorios que para reproducibilidad, si ustedes escriben esto, les va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí en RNorm pusieran 3, que tendría que ser un múltiplo de las dimensiones de las matrices, ¿no? Este es de 3×3. Entonces lo que haría es hacer 3 números aleatorios y los repetiría en cada columna, ¿no? Empezarían iguales. Y bueno, en R, que como ya he dicho varias veces, me encanta porque con R base pues podemos resolver este tipo de problemas en estadística, en econometría, en ciencia de datos, ¿no? Entonces con la función de R base solve podemos tener la inversa de la matriz. Como vemos acá, la inversa es de la matriz A, es estos resultados que nos dan acá. Aquí quería recordar que el libro precisamente no se basa como en soluciones triviales, y no me refiero matemáticamente, sino como estar haciendo cuentitas, ¿no? Entonces me gusta mucho como dice aquí no interesa la mecánica de calcular la inversa de una matriz. Cualquier libro de álgebra matricial contiene ejemplos detallados de tales cálculos. Aquí lo que interesa es poder entender la lógica que hay detrás en la comprobación de algunas propiedades, ¿no? No quiero ser pretencioso y decir en la comprobación matemática exacta de las definiciones, pero tratamos de acercarnos a eso y eso no como algo nimio y sin sentido, sino que entendiendo la lógica que hay detrás del álgebra matricial en general, en estas propiedades y definiciones, nos ayudaría muchísimo al entendimiento de otros algoritmos en ciencia de datos, ¿no? En econometría. Entonces, por eso aquí no es tanto la mecánica, ¿no? Pero bueno, regresamos a R. Ya calculamos la matriz A y su inversa. Entonces nos vamos al siguiente paso, que sería calcular los productos, porque si se acuerdan, la definición de
de la inversa de una matriz es básicamente esta que está acá, ¿no? Si las multiplicaciones de A por A inversa y de A inversa por A son iguales a la identidad, entonces estamos hablando de que hay una matriz inversa. Entonces, tenemos estos productos, ¿no? Que como recuerdan en R, ya lo he dicho muchas veces, se calculan con porcentaje de asterisco porcentaje, ¿no? Hacemos los cálculos de cada uno de estos productos y aquí los tenemos, ¿no? Como se dan cuenta, por ejemplo, en el producto 1, acá me lo dice la consola, ¿no? El producto 1, como vemos en su diagonal, ya tenemos unos. Entonces está cumpliendo que es la identidad. Y los que están fuera de la diagonal no son exactamente ceros, pero están muy cercanos a ceros, ¿no? Es lo mismo con el producto 2, también comprobamos que es la identidad, ¿no? Tampoco son exactamente ceros los elementos fuera de la diagonal, pero están muy cercanos al cero. Entonces, finalmente comprobamos, ¿no? Con otra función que ya hemos utilizado, old.equal, producto 1 y la identidad, que es lo que tenemos acá, nos debe de arrojar un true. Y lo mismo al revés, ¿no? El producto, bueno, no al revés, con el producto 2 y la identidad nos debe de arrojar un true. Y otra función que ya he mencionado también, identical, ¿no? También nos debería de arrojar un true. Entonces, como vemos, bueno, aquí también me faltó mostrar, definir la función identidad, que es simplemente con diagonal, y le puse el tamaño de la matriz A, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Es una de 3×3 con unos en su diagonal. Entonces, como vemos, all equal nos arroja true en ambos casos, pero cuando ponemos identical nos arroja un false. Y esto es porque la función identical es muchísimo más estricta que all equal, ¿no? All equal relaja la exactitud de los datos en general, y como vemos en estas matrices, los que están fuera de la diagonal pues son prácticamente cero, ¿no? Están muy cercanos a cero. Con esto acabamos el video. Espero que les haya gustado y también dejen comentarios y suscríbanse al canal. Ya hice una playlist y ahí están otros 4 videos al respecto de álgebra matricial. Gracias por ver. Un abrazo, user.